Johnny, siempre se me enreda. Sí. Cuando usted lo ve a Johnny, yo ni sé cómo se llama. Ahí lo va a agarrar. Yo ni sé cómo se llama. Ahí ya lo va a tener. Ok, hermanos, vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido. Recordemos que estamos hablando del Evangelio de Juan, estamos viendo a Jesús, el propósito real de Juan, el Evangelio de Juan, es que nosotros aprendamos a conocer realmente a Jesús. Y estuvimos viendo que también Juan toca el tema de las 3 resurrecciones. La primera resurrección de los muertos, de los muertos en pecado. Hoy, cuando nosotros venimos a Cristo, resucitamos. Nosotros pasamos de muerte a vida a nivel espiritual. También estuvimos viendo la segunda resurrección, la resurrección para vida eterna, ¿verdad? Que esta es cuando el Señor pues nos lleve a su presencia. Entonces vamos a tener una vida eterna, una resurrección a vida eterna. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice 1 Tesalonicenses, luego nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados y ahí vamos a tener esa resurrección para vida eterna. Y la última resurrección que Juan toca es la resurrección para la condenación eterna. Sí, todos aquellos que nunca quisieron aceptar a Cristo Jesús en su corazón, pues van a tener un momento de resurrección, pero para un juicio. Alguien lo dijo de una manera muy bonita, muy poética. El infierno no está lleno de personas que Dios rechazó. El infierno está lleno de personas que rechazaron a Jesús. Así de simple. Porque estuvimos viendo que hay en Apocalipsis, cuando dice que se abrieron varios libros, dice, y el único libro que se consulta es el libro de la vida. ¿Quién está inscrito en el libro de la vida? ¿Quién no está inscrito en el libro de la vida? Y eso es lo que hace la gran diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Entonces esa resurrección para condenación eterna también Juan la toma en cuenta. Hoy arrancamos con el tema del triple testimonio de la deidad de Cristo. Ahora recordemos que Cristo en griego lo que quiere decir es el Mesías. El término del Mesías que vemos en el Antiguo Testamento es el término Cristo que encontramos en el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de la deidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué entendemos por deidad? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Exactamente. Jesucristo es Dios. Y es entonces lo que Juan va a darnos 3 evidencias, o a través de 3 evidencias, Juan va a desarrollar este tema. El primero, el testimonio de Juan el Bautista. Eso lo vemos ahí en Juan capítulo 5, versículos del 30 al 35. Si alguien lo quiere leer, por favor. Amén. Amén. Testigos de Cristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Okay. Entonces aquí Jesús está presentando la evidencia de que Juan el Bautista era precisamente, estaba dando testimonio porque dice en el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. O sea, no quiere decir que Jesús iba a mentir,
sino que no es confiable, ¿verdad? O sea, es como dicen por ahí que todos los carniceros dicen que su carne es buena, ¿verdad? Bueno, solo el que la ha comprado y la puede decir esto. Pero él dice, si yo doy testimonio de mí mismo, realmente eso no va a tener mayor validez. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y ese testimonio que da de mí es verdadero. Entonces aquí está diciendo, Juan el Bautista dio testimonio de mí. Ahora, ¿cuándo dio testimonio de él? Bueno, por ejemplo, en su bautismo, ¿recuerdan? Cuando él dice, y el que me envió a bautizar, él me dijo que sobre aquel que descendiera el Espíritu Santo y permaneciera sobre él, ese es el que va a bautizarles con el Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan el Bautista dio testimonio, y es interesante porque recordemos que Juan el Bautista era un profeta también reconocido y estimado por el pueblo de Israel, y también no solo por el pueblo de Israel, sino que también era estimado, no estimado, pero sí reconocido a través de todos los sacerdotes y toda la clase sacerdotal, porque recuerdan cuando Jesús les pregunta a ellos, ¿ustedes creen que Juan el Bautista, su mensaje era de Dios o era del cielo? Entonces ellos dijeron, suave, no, pues si decimos que era de Dios, Él nos va a decir, y entonces ¿por qué no le creyeron? Y si decimos eso, entonces van a decir, ¿por qué lo mataron? ¿Me voy a entender? Entonces, Juan el Bautista era una persona importante en cuanto a esto. Muchos escucharon a Juan el Bautista y hasta se alegraron con su ministerio, pero rechazaron el mensaje de su persona, de la persona de Cristo. Ellos no lo reconocieron. Ahí mismo en Juan capítulo 1, ya lo hemos leído, cuando dice que Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el de quien yo decía, el que viene después de mí, que es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces Juan el Bautista sí dio testimonio de ese. ¿Quién nos quiere ayudar con Juan capítulo 1, 33 y 34? Igual Juan el Bautista dando testimonio. Juan 1, 33, 34. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Lo ven? Entonces, muchos creían en Juan, pero no creían en su mensaje. Y es mucho de lo que pasa hoy. Juan condujo a la gente a Cristo. Juan fue rechazado y muerto por dar testimonio de Cristo, por defender su verdad, pero siempre fue claro en su testimonio a favor de Jesús. Juan nunca habló en contra de Jesús, y la vez que mandó a preguntar, lo que él quería era estar totalmente seguro de que realmente él era el Cristo. Pero también hay otro que da testimonio de Jesús, de que él, de la deidad de Cristo Jesús, es precisamente las obras, lo que él hace. Juan capítulo 5, versículo 33. Pastor, Sí, mi hermana. Tal vez es el juego de palabras, pero tal vez usted me pueda ayudar. Ajá. Dice, por ejemplo, en el versículo 33, y yo no le conocía. Ok, yo no le conocía, pero en el versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía. Entonces, sí lo conocía. Sí, lo que pasa es que aquí cuando dice conocía, no era que yo no lo había visto, yo no sabía quién era, sino que lo que está enfatizando era saber que él era el Cristo. Saber, porque cuántas personas llegaban a bautizarse con Juan no lo podemos saber. Digamos que bautizara 40 personas en un día, 30 personas en un día. Él no sabía realmente quién de ellos era el Cristo. A eso usted se está refiriendo cuando él dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, ¿ve cómo hace una conexión directamente con esto? Dice, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo. Entonces aquí no era que, mira, ese es Jesús, mira, ese es mi primo, no, sino que cuando está diciendo, yo tenía que estar totalmente claro de que este era el Mesías. Pero digamos el versículo 29, entonces ya era después, porque dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. O sea, ya él estaba seguro de que ese ya era él sabía el Dios. que, sí. ¿Ya lo había bautizado o no? No, todavía no.
apenas iba para el bautismo, pero era un asunto tan especial. Que Dios se lo reveló. Todo. Por eso es que él espera. Dice, porque él pudo haber dicho aquí, digámosle que bueno, ya yo le veo ser el hijo de Dios, entonces yo ya le conocía. Y aparte de eso, el que me envió a bautizar me dijo que, ¿me doy a entender? No, él se espera hasta que haya la confirmación del cielo. Una real confirmación. Ajá. Exactamente, Ok. hasta que esté esa real confirmación. Entonces, las obras de Cristo mismo, capítulo 5, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Se está refiriendo a esto. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me envió. Y es precisamente lo que reconoce uno de los maestros de los fariseos. O sea, no solamente era fariseo, sino un maestro de los fariseos. Es exactamente lo que está reconociendo. ¿Por qué? Porque Nicodemo dice, refiriéndose a Jesús, refiriéndose a Nicodemo, perdón, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, de verdad que quiere decir maestro, sabemos, vea que era algo que habían conversado, probablemente entre ellos como fariseos, sabemos que has venido de Dios como maestro por una simple razón, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios conmigo. Entonces él está diciendo, vea, Rabí, tenemos claro de que usted viene de Dios. O sea, no sabemos cuál es el plan, no sabemos cuál es el propósito, pero sabemos que usted ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. O sea, las señales que Jesús estaba haciendo eran la evidencia para Nicodemo y para los que estaban con él de que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Y esto es de suma importancia porque Jesús está diciendo, yo vine a hacer las obras que me envió el Padre, pero esas mismas obras están diciendo que yo soy Dios. Los de la sinagoga también lo reconocieron. Juan capítulo 9, versículo 33. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Entonces, están reconociendo, bueno, si este no viene de Dios, nada puede hacer. Y lo dicen porque está haciendo algo. Si no estuviera haciendo nada, entonces simple y sencillamente no viene de Dios. Pero era algo evidente. Las obras que Jesús hacía hablan de su deidad. Jesús los instó a creer a esas obras precisamente. ¿Quién me quiere ayudar ahí con Juan 10:38? William, Dios me lo bendiga. Por favor. Dice, más 10:38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Vean qué interesante, porque les dice, si ustedes no quieren creerme a mí, no me crean. Pero ustedes piden señales, dice 1 Corintios, los judíos piden, creo que es en Hechos. Los judíos piden señales y los griegos buscan conocimiento. Ellos creían en las señales y le dice Jesús, si ustedes no quieren, más si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, estas obras Jesús les dice a ellos, bueno, si usted no quiere creer que yo soy hijo de Dios, está bien. ¿No quieres creer que yo soy el Mesías? Dejémoslo ahí. Pero, ¿por qué creen ustedes que yo estoy haciendo las obras? Y sin embargo, algunos se atrevieron a decir que él hacía obras a través de Beelzebú, ¿verdad? A través de Satanás. Aún así. Juan 14:10. ¿No creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí?
las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Oiga, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Recordemos que Él está tratando de hacer entender a los judíos, a los fariseos, a los saduceos, que Él es el Mesías. Recordemos que el día de hoy mismo, existen todavía judíos que siguen esperando el Mesías, no creyeron que era Jesús y siguen sin creer que Él es Jesús. Y aquí les está diciendo: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, no me quieren creer a mí, ok, créale al Padre a través de las obras, porque nadie puede hacer las obras que yo hago si no está Dios conmigo. Pedro lo reconoció en un magistral sermón en Hechos capítulo 2, versículo 22. Les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. O sea, es algo que era evidente en ellos, todas las señales que Jesús había hecho. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, cuando la mujer que tenía flujo por 12 años, cuando la mujer que tenía flujo volvió a su casa, y quizás algunos estaban en otras cosas, no estuvieron allí, pero cuando ella llegó sana y su familia allí, y les dice: ya estoy, pero ¿cómo? Si tenés 12 años de venir con esa situación. Bueno, ya, por las obras que Él hace. Mucha gente creyó a través de las obras que Él hacía. El primer gentil en ser evangelizado escuchó precisamente estas maravillas, precisamente por Pedro, en Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret, por eso le llamaban Nazareno, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el pueblo, por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, las obras de Cristo siguen manifestando y dando testimonio de su deidad y de su poder. Es increíble que ellos, muchos judíos, no lo vieron. Bueno, muchos gentiles también no lo vieron. Pero el problema lo tenemos ahora, que también sigue haciendo grandes maravillas y seguimos muchas veces sin creer lo que Él nos dice. Y el tercer testimonio, pues por supuesto que es el Padre en la palabra, la palabra de Dios. En capítulo 5, versículos 37 al 40, si alguien lo tiene, lo puede leer ahí. Amén. Amén. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Está bien, sí, ahí estamos bien. Entonces, también el Padre que me envió ha dado testimonio. ¿Quién? El Padre. ¿Quién lo envió? ¿Cuál Padre lo envió a Él? Dios mismo. Él da testimonio de esto. También en el Antiguo Testamento, en el testimonio del Padre, los judíos estudiaban las Escrituras, pero su religiosidad y prepotencia no les permitía ablandar su corazón. Ellos rechazaban la palabra. Vean qué interesante, Juan capítulo 5, versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros ¿qué? No creéis. Ahora, la palabra de Dios rechazada por los israelitas, pregunto, ¿qué les quedaba para creer si están rechazando
a Jesús y están rechazando la palabra que ellos ya tenían escrita en el Antiguo Testamento. Bueno, seguían rechazando. Por eso es que para los judíos es a veces tan difícil poder entender estas cosas. Por eso Pablo decía, ellos tienen como un velo, ¿verdad? No logran ver más allá de lo que está. Segundo, no se inclinaron a él. Juan capítulo 5, versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí. Simple y sencillamente no quieren inclinarse ante Jesús. No quieren reconocerle a él. Pero tampoco amaron a Dios. Dice Juan 5:42, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. No tenéis amor de Dios. También no les recibieron. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Vean qué cosas más increíbles lo que el pueblo de Israel había dejado. Buscaron el honor de los hombres y no el dar la gloria a Dios. Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios, del Dios único? Preferían alabarse entre ellos, ¿verdad? Como decía mi abuelo, alábate burro, que nadie te alaba. Entre ellos mismos se alababan y entre ellos mismos se decían cosas, pero nunca buscaron honrar a Dios. Y por último, no escucharon la palabra de Dios. Juan 5:47. Pero si no creéis a mis escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Cuando habla, pero si no creéis a mis escritos, está hablando de la palabra que ha sido escrita. Si no creen a esto, ¿cómo van a creer en mi palabra ahora? Entonces, mis hermanos, estos 6 pasos que Jesús les hace ver, les alejaron de la verdad de Jesús y de Dios. Lo repetimos rápidamente. Rechazaron la palabra de Dios, no se inclinaron a Él, no amaron a Dios, no le recibieron, buscaron el honor de los hombres y no el de Dios, y no escucharon su palabra. Como conclusión, lo que muchos no han entendido, que Jesús es Dios y que el Padre le ha dado toda potestad y poder, y muchos rechazan en la Biblia, así lo dicen. Ahora la pregunta es si nosotros sí lo creemos. Si creemos que Jesús es el Mesías realmente, si creemos en la palabra de Dios. ¿Y cuál es una de las evidencias para decir que sí creemos la palabra de Dios? Cuando lo obedecemos, cuando lo respetamos. Yo les he dicho, todo lo que nosotros obedecemos de la palabra de Dios es lo que realmente creemos. ¿Por qué? Porque sí. Si alguien me dice algo y yo lo creo, yo lo voy a hacer. Pero muchas veces, hermanos, lo que tenemos en nuestra cabeza, el resto que tenemos en nuestra cabeza de la palabra de Dios, al fin y al cabo va a ser simple información. Como cualquier otra información que tenemos en nuestra cabeza. Como cuando sabemos que nos dicen que van a cortar el agua, entonces tenemos esa información ahí y ahí vemos a ver si hacemos algo o no. Pero solo lo que realmente obedecemos de la palabra del Señor, gracias, mi hermanito, es lo que realmente creemos de Él. ¿Alguna pregunta hasta aquí con este tema? Porque vamos a entrar a un tema también muy hermoso, que es la 7ª lección, encontrando a Jesús en el Evangelio de Juan. En esta lección encontramos una serie de contrastes que hasta el día de hoy el ser humano sigue viendo en su vida. Al final cada uno toma sus propias decisiones, pero el amor de Dios al mandar a su Hijo queda demostrado en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Estos contrastes nacen por el conflicto que los líderes religiosos de esa época tenían con Jesús. O sea, los conflictos fueron generando unos contrastes que son los que vamos a estudiar ahora.
Ahora, un contraste es una diferencia abismal entre una posición y otra. Podríamos decir que son dos puntos antagónicos y extremos de algo. Empezamos a ver que Jesús utiliza en este contraste la luz y las tinieblas. No vamos a leer todo el capítulo, ¿verdad? De Juan, capítulo 8, pero este primer contraste lo trae a la palestra. Esta historia es el caso de la mujer adúltera. Entonces, en Juan capítulo 8, versículo 3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Estaban en un lugar particular. ¿Dónde estaban? Versículo 20 del capítulo 8 de Juan. A ver. ¿Dónde dice que estaban? Ajá. En el templo. Ok. Exactamente. Vamos a ver, que aquí estoy con 8. Las palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Estaban en un lugar particular. Esto era una división del atrio, los patios. Recuerden que cuando hablamos de atrios, estamos hablando de los patios anterior del templo, que a su vez se conocía como la parte del patio de las mujeres. ¿Por qué se le llamaba así? Las mujeres no tenían acceso al templo, pero tenían un lugar en los patios. Era una plaza grande y de mucha afluencia. Entonces, ahí en esos atrios o en esos patios, o que se conocía en los tiempos de Jesús como el patio de las mujeres, era donde estaban ellos. Se podían conseguir muchas personas para hacer la lapidación. La intención de los fariseos y escribas, como casi siempre, era poner tropiezo a Jesús, era ponerlo en una encrucijada. Y le trajeron a la mujer adúltera. Cada vez que yo le veo eso me pregunto: ¿y el hombre adúltero? Porque dice que la agarraron en el adulterio, y hasta donde yo sé, adulterio solo con un hombre, ¿verdad? ¿Y el hombre? Y la ley decía que a los dos tenían que apedrearlos, claramente. Entonces, al final vemos aquí una mala intención de parte de ellos. La intención de los fariseos y de los escribas, como casi siempre, era poner tropiezo a Jesús. ¿Por qué digo casi siempre? Hubieron ocasiones donde los fariseos y los escribas le hablaron a Jesús sin andar buscando embaucarlo. Pues algunas veces, digamos, que lo buscaron en secreto, como por ejemplo... Ahí está, Nicodemo. Llegó con una sana intención realmente de conocerlo. ¿Quién me quiere leer Juan 8:6? Juan 8:6. Mas esto decían tentándole, para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Vean la intención. La intención era acusarle, o sea, ponerlo allí, ponerlo ahí y tentándole. ¿Saben? Es interesante que los fariseos en muchas ocasiones utilizaban este mismo método. O sea, no era realmente que querían aprender, no era realmente que querían entender qué era lo que era mejor para Jesús. Simple y sencillamente lo hacían con esa intención. La acusación de los fariseos estaba fundamentada en la ley. En el versículo 5 dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? O sea, le están diciendo: en la ley Moisés nos manda a hacer esto. Pero ¿usted qué dice? ¿Usted qué es maestro? Usted que está aquí con tanta gente, usted que está aquí con todo este montón de personas, ¿cuál es su posición? Como para ver si quebrantaba la ley, o sea, para... A ver qué hacía. Exactamente. Ahora, vea que es interesante, porque Levítico 20:10, y al que lo tenga lo puede leer.
Levítico 20:10 nos habla de esa ley. Amén. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ven, los dos. Y si a ella la encontraron en el acto, debieron de haber llevado a los dos, pero ellos están incumpliendo la ley. Pero sin embargo, le dicen a Jesús, ¿usted qué dice? Ahora, Deuteronomio 22:22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. ¿Quiénes morirán? Ambos. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Y por qué llevaron su Ahí está la trampa. Ahí está la cosa, y por eso ellos le dicen, la ley dice que tenemos que apedrearla. ¿Usted qué dice? Ok, veamos ahí. La trampa, según ellos, era la siguiente: si Jesús dejaba libre a esta mujer, ellos podían decir que Jesús incumplió la ley de Moisés. Si Jesús decía que la apedrearan, entonces no podía Jesús decir que Él perdona los pecados. ¿Lo notan? Ahí está. Sí, ellos muy internamente decían eso, bueno. Sí, porque ya anteriormente le he dicho con qué autoridad tú perdonas los pecados. Ajá. Entonces, si la deja libre, ok, Él está cumpliendo la ley. Pero si la apedrean, porque es lo que tiene que cumplir de la ley, entonces ellos dicen, simple y sencillamente, pues no era que usted perdonaba pecados. Eso es tan visible y tan majadero como cuando alguien le pregunta a los ateos, básicamente. Dice, su Dios es poderoso. Usted, sí, claro que es poderoso. Puede hacer todo lo que quiera, sí. Podría ser una piedra que Él no pueda levantar. Usted, sí, claro que puede. Pero si no la puede levantar, entonces ya no es todopoderoso. Majaderías. Al fin y al cabo, majaderías. Y es precisamente lo que aquí estamos viendo, precisamente. Entonces veamos la respuesta de Jesús. Mas esto decían tentándole, ya lo vimos, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No estaba diciendo nada. La vida de esa mujer estaba en las manos de un maestro, según decían algunos. Rabí, recuerda, maestro. Y no dijo nada. Se quedó callado. ¿Qué momento más agónico para esta mujer? En primer lugar, ella podía decir, bueno, está bien, me tienen que apedrear, pero ¿por qué el hombre no está aquí? Ella podía decir, bueno, este Jesús ha sanado, ha resucitado, me podrá perdonar, podrá brincarse en la ley. Y sin embargo Jesús seguía callado. Escribir en tierra hay varias conjeturas. Mientras estaba la acusación, Jesús con su dedo escribía algo en la tierra. La Biblia no revela qué escribió. Sin embargo, algunos piensan que pudo ser los pecados de quienes estaban a punto de lanzarle las piedras. Entonces estaba ahí Marvin y Jesús se lo volvió a ver. Recuerde cuando usted, ¿qué podía hacer Marvin? Agarrar la piedra y dejarla caer. Algunos piensan que pudo hacer otros. Otros piensan que pudo ser el decálogo, o sea, los 10 mandamientos. Otros creen que pudo ser algún mensaje de paz para esta mujer, ya que era la que estaba más cerca de él. Realmente no lo sabemos, ¿verdad? Y como yo les digo, una conjetura es tan válida como otra conjetura. Así que no vamos a discutir por conjeturas. Ahora, contesta a su intensidad al acusar. Juan capítulo 8:7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo. Aquel estaba quedito, estaba escribiendo, estaba callado, no respondía. Ellos le estaban increpando.
y le insistían para que dijera. Entonces él se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado. Ahora, ¿según qué? ¿Según quién? ¿Según quién o según qué? Bueno, ellos están citando la ley. Según la ley. ¿Alguien de ustedes ha cumplido la ley al pie de la letra, todo completo? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Y por supuesto, Pastor, sí, mi hermano, consulta, porque, digamos, la pregunta de esto es muy directa. Digamos, que usted esté libre de pecado, y la primera piedra. Ellos, la conciencia judía, sabía que el pecado era irremovible en sus vidas, que lo que hacían era como taparlo nada más, así que no salieran del sacrificio, del lavado, de la purificación y de lo que le dé la gana. Ellos sabían, estaban lo conscientes tenían totalmente que claro. el pecado era algo que era inherente a ellos mismos y no se podía quitar. Por eso la cantidad de sacrificios que se hacían. Por eso mismo. Porque como yo lo he dicho, si yo me veo yo voy ahí, llevo mi sacrificio pidiendo perdón a Dios por Y, por Z y todo lo demás. Y yo me doy vuelta, y cuando yo me doy vuelta me tropiezo con Candelario, viene Candelario y yo me tropiezo con él y me caigo y digo una blasfemia. Ya, yo sé que tengo que volver a ir a dar sacrificio. Eso era una conciencia clara, porque el sacrificio cubría, y ellos lo tenían totalmente claro. Entonces, por eso la pregunta es tan reveladora, porque le dice: el que de vosotros esté sin pecado. Por supuesto que ninguno. Por supuesto que ninguno. Ahora, aquí vienen las excusas, ¿verdad? Que a veces nosotros como seres humanos, sí, pero yo fui una mentirilla blanca lo que hice. En cambio, ella es una adúltera, ¿no? Es que con Jesús no hay paquete con eso, ¿verdad? No, yo es que fue que me pegué un madrazo, pero aquel vea cómo dejó a la esposa con los ojos morados. No, el que esté sin pecado, y vea que lo deja abierto, el que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. No le habla a la culpable, es interesante, sino que a los acusadores. A ella no le habla, sino a los acusadores. Jesús le da el derecho de juzgar a esta mujer si en ellos mismos no hay cosa alguna para ser juzgados. Eso es lo que les está diciendo. Si ustedes están totalmente limpios, entonces júzguenla, apedréenla, está bien. Pero si no, no. ¿Quién me quiere ayudar ahí con Lucas capítulo 6, versículo 41 y 42? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Interesante, porque habla de una paja, una pequeñita porción, y habla de una viga. En muchas ocasiones nos pasa, ¿verdad? Somos muy buenos para encontrar paja y muy malos para encontrar vigas. ¿Sí, hermano? Yo creo, digamos, que también la comparación va en el hecho de que, por ejemplo, cuando uno juzga, o cuando la persona, digamos, se fija, él fija un acto específico. ¿Verdad? Tal vez dice yo, mira, esta persona estaba fumando. Qué barbaridad, ¿verdad? Entonces, es lo que yo estoy juzgando, pero digamos, la viga mía, tal vez, ya ahí sí, intrínsecamente hay un montón de cosas. Tal vez el otro también tiene una viga enorme, ¿verdad? Porque todos la tienen. El hecho es que cuando uno quiere, digamos, juzgar a la persona, solo juzga por lo que sea, digamos, por lo que sea. Mientras que cuando uno se juzga a sí mismo,
tiene infinidad de cosas que definitivamente no están bien y tienen que cambiar. Así es, así es. Entonces, aquí no está diciendo que está bien que uno tenga, que es mejor tener algo pequeñito en lugar de una tuca, no está diciendo eso, por aquello, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es que no es nuestra la responsabilidad de juzgar, no es nuestra la responsabilidad de juzgar. El juzgar es una tarea de Dios y nosotros solo podemos juzgar nuestras propias acciones, nada más. Si son buenas, si son malas, si las hice bien, si las hice mal, si pude haber dado más, si pude haber dado menos, si mis fuerzas o no me esforcé en hacer esto para Dios o di todo mi esfuerzo aunque no fue lo suficiente para alguno. ¿Me doy a entender? Solo nosotros podemos juzgar nuestras propias acciones. El juzgar es de Dios. Romanos 14:12, que me encanta, cuando esté en su casa puede leer todo el capítulo porque es de este tema. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de quién, de sí mismo, nada más. Les indica que si desean juzgar, sea a ellos mismos. Ok, vienes aquí, vienes a presentarme un juicio, ¿quieres hacer un juicio? El que esté libre de pecado, que tire su primera piedra, o sea, júzguese usted. Pero a veces uno se juzga mal. O sea, yo creo que uno no es tan duro como uno mismo. O a veces no. sí, o a veces no. O sea, es que yo digo esto, cuando se trata de dar juicio a alguien de afuera, yo tengo dos opciones, o doy misericordia o doy juicio. Pero yo prefiero dar juicio que dar misericordia. Pero cuando me tienen que juzgar a mí, ellos también tienen dos opciones, o juicio o misericordia. Yo quiero que tengan toda la misericordia conmigo, pero cuando yo juzgo, ¿cómo juzgo? No, pero yo me refiero a uno mismo. Yo misma juzgarme, yo misma, como puedo ser muy dura conmigo misma, yo misma me puedo tapar yo misma. Exactamente, por eso el parámetro tiene que ser siempre la palabra de Dios. O sea, el parámetro es la palabra de Dios. ¿Qué tan bien o qué tan mal estamos? Lo va a definir la palabra de Dios. Pastor, pero oye, es que generalmente uno se juzga como muy suavemente. Porque no, la verdad que hay otros peores. hay otros peores. Por ejemplo, yo me pongo, digamos, a conversar con Daniel. Digamos que estamos tomando café en la cocina y yo le digo, mira que pasó esto y ya le cuento una historia ahí, real. Y entonces me dice, bueno, ya iba mi pero usted está juzgando. Digo, no, es que yo le estoy contando que usted me da la opinión suya, pero entonces uno a veces piensa de verdad que uno no está juzgando o que uno no está emitiendo un juicio así. Entonces uno a veces dice, bueno, ¿será que no tengo que decirlo? ¿Será que me tengo que tragar aquello? ¿Será que cómo hago yo para que otro me aconseje tal vez sin evidenciar lo que está pasando? Es que cuando yo juzgo, es porque estoy dando ya una condenatoria. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, yo le digo a William, más bien, Oscar le dice a William, qué raro, yo le entendí al pastor que dijo el domingo que no está tan mal fumar marihuana. Cuando digo eso, No lo grabe. Entonces, Oscar ahí no me está juzgando, está haciendo una pregunta. Ahora, William, vieras que yo quedé con la misma duda, porque yo no entendí lo que dijo antes o no entendí lo que dijo después, pero sí, yo lo escuché decir eso. Hasta ahí no hay juicio. El juicio viene cuando entonces alguno de los dos dice, ¿Será que qué barbaridad ese pastor, con razón a veces andan los ojos rojos. Entonces ya ahí hay juicio, mi hermanita. Entonces nosotros podemos preguntar y observar y ver cosas, incluso entre los mismos hermanos, ¿verdad? Cuando vemos alguna actitud de algún hermano, no es juzgar, es orar, es poder ver esos puntos, pero sin llegar a hacer ese juicio. Entonces cuando nosotros llegamos a hacer ese juicio nos convertimos precisamente en eso, en los jueces de esa situación. Pues porque si yo le digo a la persona, ¿y a usted qué le parece la actitud? Esa otra persona, al decirme la actitud de la otra persona, no está juzgando.
Mientras no lleguen ay, qué barbaridad, no sé, es que es un relajo. Hasta que no lleguen a eso, un simple comentario. Es una arrogancia. Sí, pero hasta que no llegue ese juicio, creo que todo lo demás es información que tenemos, ¿sí, mi hermana? Pero digamos, ¿hasta qué punto también ciertas cosas, no por chisme, no por juzgar, pero se tienen que ventilar? Exactamente. Porque digamos, yo no lo voy a decir porque entonces estoy juzgando, no. Si yo veo algo que no está bien, Sí, hay que decirlo. bueno, y hay usted, que- usted es propio que yo soy así ¿verdad? Si yo veo algo que no me gustó, yo se lo comento. Sí, No porque estoy juzgando, sino porque me estoy dando cuenta de algo. que es importante atender. Exacto. Sí, sí, sí. Esto pasa mucho como la anécdota de una maestra que siempre me llama mucho esa atención. No sé si es una historia o es algo verídico. Una maestra, y perdón a la maestra, pero una maestra tenía un alumno que siempre llegaba tarde, llegaba sucio y llegaba sudado. Siempre. Entonces la maestra le fue agarrando como, ¿verdad? Como cosilla, ¿verdad? Porque siempre llegaba tarde, llegaba sucio y llegaba sudado. Y el cuaderno enrollado, y siempre lo catalogó como un mal estudiante, descuidado y todo lo demás. Dice esta maestra que en una ocasión ella venía, ¿verdad? Ya en el periodo de vacaciones iba de paseo y lo vio donde iba tempranísimo por la calle. Entonces paró y le llamó la atención, verlo ahí. Entonces le preguntó, ¿pero qué anda haciendo usted en la calle? Ay, maestra, es que todos los días yo tengo que llevar estas tortillas que mi mamá hace y las tengo que ir a entregar a no sé cuántos kilómetros para poder cobrar y poder de ahí venirme para la escuela todos los días, y por eso es que yo llego sucio, yo llego sudado y yo llego cansado. Entonces la perspectiva cambió. La situación que le molestaba a la maestra era exactamente la misma. La situación no cambió, pero dejó de molestarle. ¿Por qué? Porque su apreciación ya era otra. Entonces nosotros podemos buscar apreciaciones sin llegar a juzgar. Ya cuando damos un juicio, ahí sí ya estamos mal delante de Dios. Ok, la respuesta de ellos, la reacción final, los acusadores se marcharon, versículo 9. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos. ¿Será que los más viejos tenemos más conciencia? Más agua ha pasado bajo el molino, ¿verdad? Hasta los más postreros o los más pequeños. Y quedó Jesús solo y la mujer que estaba en medio. Llegaron de forma altanera y salieron juzgados por sus propias conciencias. Siempre me pregunto si con quien estaba ella adulterando estaba en esta misma multitud. Al rato y sí. Al rato estaba deseando apedrearla para matar las evidencias. No lo sabemos. Debían estar los dos delante de Jesús. Ahora Jesús sí habla con la acusada. Ahora Jesús ya le habla a ella y le pregunta. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, la pregunta que le hacen: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno quedó. Su respuesta probablemente acompañaba de un suspiro: ninguno quedó. Ya no están. Pero ella seguía frente a Jesús, quien es el único que lo podía juzgar. Él sí. Todavía debía pasar por el juicio de Jesús. Él sí podía condenarla. Él sí podía quitarle la vida. Él demostró su amor y la perdonó. Cuando ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete, pero no peques. Qué lindo que es el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sí, yo soy el único que puede
juzgarte, yo soy el único que puede matarte, yo soy el único que puede hacerlo, pero ni yo te condeno, pero te dejo una advertencia. Sí, estabas pecando, eso no lo estoy dejando pasar. Sí estabas pecando, sí estaba mal lo que estabas haciendo, vete y no lo hagas más. El amor de Dios es un amor que no juzga. Le da una recomendación: no peques más. Esta mujer encontró la luz al final del túnel. Teniendo esto en mente, es que Jesús ahora habla de la luz y las tinieblas, desde el versículo 12 hasta el versículo 20. ¿Ven qué interesante? Teniendo todo esto que acaba de pasar, él entonces viene en el versículo 12. Vamos a ver. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí Jesús entonces, con su gran declaración, ahora él dice: yo soy. Bajo esta declaración Jesús dice ser la luz. Esto lo ponía en la misma posición de Dios. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 1 versículo 5 dice: y la luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuándo es la primera vez que nosotros vemos precisamente esto? En Génesis, en la creación. La luz hace que las tinieblas se retiren. Es probable que el trasfondo de esta escena hiciera sus palabras aún más actuales e impactantes. La fiesta en la que Juan coloca estas palabras de Jesús era en la de los tabernáculos. ¿Quién me quiere leer ahí? Juan 7:2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Esta ceremonia ofrecía un perfecto escenario a la invitación de Jesús para los que tengan sed espiritual. Capítulo 7, versículos 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero había otra ceremonia conectada con esta fiesta. Voy a seguir esto para no dejarlo guindando. El primer día por la tarde estaba la ceremonia que se llama la iluminación del templo, fiesta que todavía se hace. Tenía lugar en el atrio de las mujeres, mismo lugar donde había perdonado a la mujer adúltera, que estaba rodeado de unas galerías anchas aptas para albergar un gran número de espectadores. En el centro se colocaban 4 candelabros inmensos. Cuando caía la tarde los encendían y se decían que lanzaban tal resplandor que iluminaba los patios de toda Jerusalén. Desde entonces hasta el canto del gallo, la mañana siguiente, los más grandes sabios y más santos de Israel danzaban delante del Señor y cantaban salmos de gozo y de alabanza mientras la multitud los miraba. Jesús estaba diciendo, parafraseando: ¿habéis visto que el resplandor de la iluminación del templo rasga las tinieblas de la noche? Yo soy la luz del mundo. Y para todos los que me siguen habrá luz, no solo una noche maravillosa, sino a lo largo de todo el camino de su vida. La luz del templo es muy brillante, pero al final parpadeaba y muere. Yo soy la luz que dura para siempre. Esta es la fiesta que ellos celebraban, como ustedes pueden ver. Todo se llena de esplendor, todo se llena de brillo. Ahora imaginemos esto hace más de 2000 años, cuando no existía la electricidad, sino que caía toda la noche y se iluminaba toda esta fiesta. En este contexto es que él dice:
yo soy la luz del mundo. Amén. Sí, mi hermano. Consulta, porque bueno, que algún día me gustaría que hiciéramos este estudio, pero yo sé que las fiestas judías son anuncios de diferentes momentos y profecías. Y, por ejemplo, sé que la fiesta de que era la del Pentateuco, por ejemplo, era para conmemorar básicamente el día del Pentecostés, que fue lo que se dio. Es lo que tengo, digamos, es una relación. Sí, era una fiesta Pentecostés, era una fiesta 50 días después de la Pascua. Y digamos que todas las fiestas que Dios instituyó era como para anunciar la venida de Cristo, por ejemplo, la del, ¿cómo se llama? Cuando la última cena, Ajá. ahí estaba La Pascua. la Pascua, ese día era para exactamente ese día. Entonces, ¿para qué es? Esta era precisamente para ver lo del resplandor, lo de la brillantez. Esta fiesta del tabernáculo se hacía precisamente para esto. Era una fiesta que estaba dentro de la otra fiesta. Era, digámosle, era como una noche especial, ¿verdad? No alumbraba hacia Cristo porque no es una fiesta que estuviera como instituida instituida, gracias, esa era la palabra, instituida desde el Antiguo Testamento, sino que fue algo que se fue dando. Lo mismo cuando la hija de Jefté, cuando él le ofrece y le pide que la deje llorar su virginidad, dice que esto por generaciones las mujeres lo hicieron. No era una fiesta que estuviera pactada dentro del pacto de Dios con el pueblo de Israel, pero él utilizó esto para presentar esto, ¿verdad? Pero con esto también es importante porque hay iglesias donde ya están celebrando las fiestas judías. Esto no tiene ninguna relevancia. ¿Por qué razón? Porque todo era sombra de lo que estábamos esperando. Y a quien estábamos esperando es a Jesús y ya lo tenemos. Entonces, ¿de qué nos sirve celebrar esas fiestas si ya lo tenemos ahí? Pastor, ¿le entendió usted que esto todavía lo hacen ellos? Todavía la fiesta se llama la fiesta, vamos a ver, aquí la iluminación del templo. Todavía ellos hacen esta noche especial. ¿Y en cuándo la hacen? Es el primer día de la tarde de esta fiesta. Pero ¿dónde la hacen? Sí, es allá en Jerusalén donde la hacen ¿Qué es lo que llaman la fiesta de Lo que Junín o algo ilumina. así? Hay una fiesta que llama como No, Junín, algo así. esa fiesta lo que se le conmemora es la La guerra, salida de Egipto o algo así. no, la guerra de los macabeos. Sí, sí. Cada fiesta tiene su significado, pero cada fiesta apuntaba a Jesús. O sea, lo voy a poner así, perdón, voy a utilizar una cuestión que ya Costa Rica acaba de pasar. En enero, vámonos nosotros para enero del 2026. En enero del 2026 era muy importante ver banderas, ver panfletos de los diferentes candidatos. Pero ya, ¿por qué en abril no tiene sentido eso? Pues ya se eligió. Ya no tiene sentido. Las fiestas conmemoraban o llevaban a Cristo Jesús. Ya lo tenemos a Él. ¿De qué nos sirven las fiestas ahora? De absolutamente nada. Ellos Porque celebran muchas fiestas, ¿verdad? los judíos siguen celebrando porque es un pacto eterno. Sí, el que es israelita que las celebre y las disfrute porque es parte de su nacionalidad, ¿verdad? Pero los cristianos no tenemos, excepto que seamos judíos, no tenemos por qué celebrar. Muy bien, mis hermanos, vamos a llegar hasta aquí. La próxima semana el contraste de el cielo y la tierra.